Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo más de este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Hoy el tema que nos ocupa tiene que ver con la implantología, más precisamente con el diagnóstico y soluciones para el déficit de tejidos en implantología. Para ello, contamos hoy con la presencia del profesor Dr. Jorge Aguilar. Él es profesor asociado de la Cátedra de Periodoncia de la Universidad del Salvador, conjuntamente con la Asociación Odontológica Argentina. Es director de la Maestría en Implantología Odontológica de la Universidad del Salvador, en conjunto con la Asociación Odontológica Argentina. Es director del Departamento de Investigación de la Asociación Odontológica Argentina y además es especialista en periodoncia. Doctor Jorge Aguilar, tenga muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bienvenido. Vamos a comenzar la charla de hoy agradeciendo a las autoridades de nuestra institución por este espacio que nos da para charlar un rato con ustedes sobre el diagnóstico y soluciones para el déficit de tejidos en implantología. Tengo el enorme honor de dirigir la maestría en implantología odontológica, la cual está formada por un grupo de docentes que me acompañan de alta jerarquía académica y humana. Y tenemos como objetivo formar colegas capaces de realizar diagnósticos correctos, planes de tratamiento simples y complejos, y aparte capaces de lograr las destrezas necesarias para llevar adelante esos planes de tratamiento elegidos luego del diagnóstico. Y también buscamos como objetivo que esos colegas sean capaces de valorar, criticar y generar el conocimiento científico. Tanto la parte científica como la parte clínica son objetivos muy importantes en nuestra maestría. Y a su vez hacemos investigación básica en animales y clínica, sobre todo en productos nacionales para la implantología. Vamos a tratar de charlar con ustedes algunas situaciones que tienen que ver con defectos que hay en la boca de nuestros pacientes previos a la instalación de los implantes y posterior a la instalación de los implantes. Vamos a tratar de dividir esta charla en estas dos situaciones. Usualmente nos encontramos con defectos previos a la instalación de implantes, como este que están viendo en la pantalla, donde tenemos un defecto de tejidos blandos, y ese defecto de tejidos blandos a su vez corresponde a un déficit de tejido óseo subyacente. Por otro lado, tenemos defectos posteriores a la instalación del implante, como es en esta situación, en la cual el colega puso un implante en la pieza 12, y ahí vemos retracción gingival en mesial del canino, en distal del central, que ya nos indican que algo ha sucedido mal. Ahí tenemos pérdida de inserción en ambas piezas definitivas, y aquí está la radiografía de la instalación de este implante, que más allá de darle una solución, le ha generado un problema a este paciente. Por lo tanto, podemos tener defectos previos a la instalación de los implantes y posteriores a la instalación de los mismos. Esto ha sido descrito muy bien por Hammerle y Tarnow en el 2018, y en este cuadro que ven aquí, ellos dividen defectos de tejidos duros y blandos previos a la instalación de los implantes y posteriores a la instalación de los implantes. Dentro de los tejidos duros, previos a la instalación de los implantes, tenemos acá la lista: pérdida dentaria, extracciones traumáticas, por enfermedad periodontal, por infección endodóntica, por fractura radicular,
por trauma, por altura ósea subantral deficiente, por enfermedades sistémicas. Y dentro de los tejidos blandos, la pérdida dentaria que provoca déficit de tejidos blandos, enfermedad periodontal, lo mismo, enfermedades sistémicas. Y defectos posteriores a la instalación, tanto duros y blandos, como pueden ser defectos en situaciones de salud, malposición de implantes, perimplantitis, sobrecarga, espesor de tejido blando, enfermedad sistémica. Y dentro de los tejidos blandos, defectos que produce la pérdida de la tabla ósea alveolar, la altura de la papila interdental, defectos con la encía queratinizada o en la encía queratinizada, migración dentaria y cambios esqueletales que se producen. Entonces, todas estas deficiencias, todas estas etiologías que producen deficiencia de tejidos blandos y duros alrededor de los implantes o previos, nosotros vamos a tratar de enumerar o de hacer algunos comentarios acerca de alguno de ellos, porque hablar de todo esto nos llevaría no menos de 8 horas. Por lo tanto, vamos a comenzar con algunas situaciones. Vemos aquí al paciente anterior en el cual se le han realizado implantes en el 12 y en el 22. Vemos la pérdida de inserción que han sufrido los dientes vecinos y de acuerdo a la altura que ha perdido ese ligamento periodontal, con los conocimientos que tenemos en la actualidad, es imposible generar nueva inserción en esas dos áreas de tejido óseo perdidas. Estas son las situaciones, o sea, nosotros podemos observar aquí que si la retracción gingival es hasta aquí, aquí estaría el límite amilosementario. En realidad la pérdida de inserción está apical a esta encía marginal. Esto, hasta los conocimientos que tenemos actualmente, es imposible de regenerar, aún que eliminemos y hagamos la explantación de ese implante que ahí está colocado. Aquí en este caso, ante una situación clínica similar, se ha colocado el implante y aquí vemos cómo los tejidos periimplantales se mantienen en salud. Si bien aquí hay una pequeña pérdida de inserción, es la misma pérdida de inserción que estaba aquí en el preoperatorio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la diferencia de una situación a la otra? La diferencia es el diagnóstico. O sea, se hizo un diagnóstico clínico, radiográfico, microbiológico, en el caso de ser necesario, y se hace un diagnóstico etiológico. Y con eso uno hace el pronóstico, que es predecir qué va a pasar con una enfermedad con o sin tratamiento. Y ambas situaciones son absolutamente dependientes del operador. De acuerdo, o no de acuerdo, del operador, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su evidencia científica. Y esta es la situación que diferenció un tratamiento del otro tratamiento. El operador. Todos los tratamientos en el área de salud en general son operadores dependientes. El que mejor diagnostica y el que mejor pronostica es el que más sabe. Con respecto a la pérdida dentaria, todos sabemos que al realizar una extracción, el reborde alveolar se pierde, y esto ha sido descrito que en los primeros meses, los primeros 6 meses post-extracción, es cuando se realiza o cuando se produce la mayor pérdida de tejidos. La pérdida ósea horizontal del 30 al 60%, la vertical del 12 al 20%. Los grandes cambios se producen de los 3 o dentro de los 3 a los 6 meses, generando estos defectos que nosotros vemos aquí en la imagen, que en general, como dijimos antes, también se producen o son producto del defecto óseo subyacente. Esto está estudiado, se ha mensurado dentro del primer año, como en este trabajo de Misawa del 2016, dentro del primer año de la extracción. Fíjense, si nosotros hablamos del ancho perdido, a la altura de los 3 milímetros del reborde se pierde el 60% del tejido óseo, a los 5 milímetros el 46%, a los 7 milímetros el 34%. Se pierde un 17% en altura, por supuesto, esto como todos los trabajos de investigación son promedios. Pero digo que es de esperar
que luego de una extracción se produzcan defectos como este que ustedes ven aquí a la izquierda, en el cual generar la restitución de esos tejidos es necesaria para poder realizar la instalación de un implante. Entonces, en ese caso, como solución, tendremos que hacer una regeneración ósea. Esa regeneración ósea tendremos que conocer qué tipo de regeneración hacer. También están clasificadas, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Si vamos a usar barreras y partículas óseas o sustitutos óseos, si vamos a utilizar injertos en bloques y con partículas para ocupar los espacios que quedan libres y barreras de membrana, si vamos a usar bloques de cortical y partículas para contener ese injerto. Debemos conocer ante esa pérdida de tejido cuál va a ser la solución para pasar de una situación como la de la izquierda a una situación como la derecha. Cuando esa pérdida dentaria es de larga data, sabemos que puede producir defectos óseos como los que estamos viendo acá en este paciente. Fíjense acá, esto todos en la clínica lo hemos visto, el enorme defecto óseo y de tejidos blandos que tiene esta paciente producto de la pérdida dentaria. Aquí a la derecha está la radiografía panorámica, la Panorex, correspondiente a una tomografía, donde ya está la guía quirúrgica preprotética preparada, guía quirúrgica radiopaca para hacer el diagnóstico. Y también sabemos, y está estudiado, que la mayor pérdida de tejido óseo luego de una extracción se produce en el primer año de función de la prótesis removible, como en este caso que tenga encima, que esa prótesis removible produce una pérdida ósea continua, que es mayor en el maxilar inferior, en la zona anteroinferior es 4 veces mayor aún. Esto es de un trabajo a 25 años que realizó Tygren y colaboradores. De tal manera que el resultado de esta pérdida dentaria y el uso de la prótesis parcial o total removible para reponer esa pérdida dentaria produce a su vez más defectos óseos y más defectos de tejidos blandos sobre ese tejido óseo. Cuando esto se produce en el maxilar superior, tenemos el problema que nos presenta el espacio óseo subantral. Recordemos que en la zona posterior del maxilar superior nosotros tenemos el seno maxilar, como vemos aquí, y sin embargo tenemos dos situaciones diferentes. Una, el seno maxilar a esta altura, y otra, el seno maxilar aquí debajo neumatizado. Por lo tanto, cuando estamos hablando del espacio, del defecto óseo producido por la pérdida dentaria en la zona posterior del maxilar superior, debemos tener presente y mensurar cuál es ese espacio óseo subantral. Primero, determinar si esta pérdida de espacio óseo subantral es producto de la reabsorción del reborde alveolar, o bien que es producto, como en este caso, de la neumatización del seno maxilar. Fíjense que aquí el reborde alveolar prácticamente no se ha reabsorbido en altura, sin embargo, el seno se ha neumatizado y el espacio óseo subantral en esta zona es inexistente. Por lo tanto, es muy importante determinar esto, porque de acuerdo a ello será el tratamiento. También podemos tener una combinación de ambas situaciones, donde aquí a la derecha se le realizó la extracción a la paciente, y ahora aquí tenemos reabsorción del reborde alveolar por un lado y neumatización del seno maxilar por el otro. Y decía que es importante determinar en cuál de las dos situaciones estamos, porque cuando tenemos neumatización del seno maxilar, la solución a esa deficiencia de tratamiento va a ser, a esa deficiencia de tejido duro en este caso, va a ser realizar una elevación de piso de seno maxilar. Ahora, si estamos en presencia de la ausencia de espacio subantral, producto de la reabsorción del reborde alveolar, ahora no habrá que hacer el seno maxilar. La solución ahora será realizar una técnica de regeneración ósea, reponer el tejido óseo ausente que se perdió y luego instalar los implantes. De tal manera que es muy importante determinar cuál es la etiología de esa deficiencia para después
tratar de corregirla y utilizar la técnica adecuada para ello. Esto está estudiado, sabemos que cuando hay ausencia dentaria en la zona superior, en la zona del maxilar superior, en la zona posterior, sabemos cuáles son los patrones morfológicos de esa atrofia. Aquí vemos a la derecha una tomografía donde también aquí se ven los elementos radioopacos para el diagnóstico y para la guía quirúrgica. Sabemos que se producen esos patrones de atrofia produciendo concavidades en la tabla vestibular, reabsorbiendo el reborde alveolar con las características que habíamos visto antes, de tal manera que podemos predecir qué es lo que va a pasar cuando se pierdan las estructuras dentarias y el reborde alveolar se reabsorba, tanto en el maxilar inferior como en el maxilar superior. Lo que me gustaría comentarles un momento es, yo recuerdo que antes de introducirnos en el conocimiento de la elevación del piso del seno maxilar y en el tratamiento, nos encontrábamos con situaciones que eran un poco imprevisibles y no sabíamos muy bien por qué. Y era un problema absolutamente de conocimiento y de diagnóstico. O sea, si uno no tiene el conocimiento no puede hacer el diagnóstico. Entonces tenemos una situación como esta, donde había que hacer la extracción de este molar, y resulta que a los 10 meses queríamos ir a ponerle los implantes y nos encontrábamos con una situación como la que está aquí a la derecha, donde el espacio subantral es insuficiente. ¿Qué fue lo que pasó? Se neumatizó este seno maxilar tanto que ahora no puedo poner un implante donde estaba esta pieza dental. Lo que tengo que adicionar al conocimiento del diagnóstico es el concepto de tronco radicular. Sabemos que tronco radicular es la distancia desde el límite amelocementario hasta el techo de la furcación. Si nosotros venimos a esta diapositiva de la izquierda, vemos que esa distancia del techo de la furca al límite amelocementario es sumamente escasa y que en realidad el seno maxilar está aquí neumatizado hasta el techo de la furcación. Esta es la tomografía de esta imagen. Si ustedes ven, el seno maxilar ya está neumatizado previamente hasta el techo de la furca. Por lo tanto, si estoy en presencia con una pieza de tronco radicular corto como esta, y aparte el seno ya está neumatizado, que lo visibilizo perfectamente en esta tomografía, es de esperar que al hacer la extracción, después no tenga espacio óseo subantral suficiente para instalar el implante. ¿Se neumatizó el seno? Puede ser que se neumatice un poco más al hacer la extracción, pero ya estaba neumatizado. Y esta es una cosa que corresponde al diagnóstico y al pronóstico de esta situación. Es de esperar en una situación como esta, donde ustedes ven aquí la neumatización del seno, cómo esta raíz se indenta dentro del seno maxilar, pero es de esperar que al hacer esta extracción, este seno se neumatice aún un poco más y no quede espacio para colocar un implante sin hacer la elevación del piso del seno maxilar. Por lo tanto, es importante el diagnóstico de esta futura deficiencia que sabemos que es altamente posible que no suceda. El otro punto que me gustaría charlar con ustedes es el tema de las fracturas radiculares. Las fracturas radiculares es importante cuando nosotros tenemos que hablar de diagnóstico y de pronóstico, definir algunas situaciones. Una es la dirección de esa fractura, que sabemos que puede ser longitudinal, oblicua o transversal. Tenemos que definir la altura, si va a ser del tercio apical, del tercio medio, del tercio cervical. ¿Qué orientación va a tener? Porque una cosa es que esa fractura se oriente de mesial a distal de una pieza dentaria y otra es que se oriente de vestibular a palatino a lingual. Y digo esto que es muy importante porque de esto va a definirse muchas veces, de acuerdo al diagnóstico de la fractura, a su dirección, a la altura y a la orientación, se va a definir cuál es el pronóstico de esa fractura y por ende cuál va a ser su plan de tratamiento. Fíjense, el 31% de los dientes extraídos fueron por fractura radicular vertical.
y el 93% de esos dientes tenían tratamiento endodóntico. El problema que tenemos, si juntamos esto con la antigüedad de una fractura, es que en general esas fracturas producen una pérdida ósea con defectos óseos muy marcados que están íntimamente ligados al recorrido de la fractura radicular y al tiempo de evolución que tenga esa fractura. Y si queremos poner implantes después en esta zona, obviamente habrá que regenerar el tejido óseo con alguna de las técnicas que existen con evidencia científica como para poder llegar a esta situación. Tenemos que saber que en general las fracturas radiculares verticales que producen mucha pérdida ósea tienen un patrón de reabsorción ósea en forma de B corta, y que en general el 91% de esas fracturas, de esas reabsorciones en una fractura se encuentran por vestibular y algunas, llegando al 10%, se encuentran por palatino. Por lo tanto, es muy importante diagnosticar los componentes de una fractura, ver cuánto tejido óseo se ha perdido y en función de eso, el momento de la extracción y cuál va a ser la técnica que nosotros vamos a utilizar para solucionar esa patología. Usualmente cuando uno tiene una fractura, aquí bueno está muy clara porque ya el cabo de fractura se ha desplazado, pero muchísimas veces al no tener desplazamiento no tenemos esa capacidad de diagnóstico visualmente y utilizamos la sonda, y uno viene con la sonda realizando el sondaje, y ahí por ejemplo tenemos 3 milímetros, en la zona de la fractura vamos a 9, cuando vamos a mesial de ese diente otra vez estamos en 3 milímetros. Esto nos está diciendo que es altamente posible que tengamos una fractura radicular, insisto, no en este caso que la vemos a ojo desnudo. Y en general lo que sucede con esas fracturas es que nosotros vemos, como aquí, toda la zona de inserción del ligamento periodontal, y aquí en la imagen de la derecha vemos toda una zona que tiene todavía la cicatriz o la imagen de la zona donde estaba insertado el ligamento periodontal y la imagen donde la inserción se fue perdiendo, que corresponde con esta zona de sondaje. En general, lo que hacemos en estas situaciones de extracción dentaria y más cuando se ha sufrido una pérdida de tejido óseo, lo que hacemos son técnicas de preservación del reborde alveolar, como están viendo esto aquí. Esto es una tomografía posinmediata, donde aquí se ven la diferencia de altura de las tablas. Esto es el sustituto óseo instalado. Esto es post 6 meses. Fíjense cómo ya hay aquí una imagen de cortical ósea. Y cuando levantamos el colgajo, tenemos la tabla más o menos íntegra con posibilidad de instalar el implante perfectamente. Esta técnica de preservación del borde alveolar se están utilizando muchísimo. Aquí tenemos otra situación donde no hay, como en esta situación, tabla vestibular. Otra vez aquí el injerto. Y aquí otra vez un poco de imagen de cortical vestibular. Si bien tenemos que saber que también está estudiado que produce la pérdida ósea que se produce al realizar una extracción dentaria, ninguna técnica de preservación alveolar, utilicemos el material que utilicemos, va a detener por completo esa reabsorción de pérdida ósea. Lo que se trata es de minimizar esa pérdida ósea y que después el defecto óseo, el defecto de tejido blando vestibular se puede corregir con un injerto. Pero es mucho más probable que podamos, en una situación como esa, con una técnica de preservación alveolar, poder instalar el implante luego del tiempo de cicatrización ósea. Los otros grandes déficits de tejido son productos de la enfermedad periodontal. Esto es un caso extremo.
podemos hablar de enfermedad periodontal 2 años, 3 años, son especialidades, está claro. O sea que yo en este momento quiero transmitirles solo una o dos cosas sobre la enfermedad periodontal. Este es un caso extremo y el paciente ya se puede diagnosticar que tiene enfermedad periodontal. Lo importante es tratar de diagnosticar la patología periodontal con la mayor anticipación posible a la pérdida ósea. Entonces tenemos situaciones como estas. Lo que nosotros tenemos que aprender a detectar precozmente son estas situaciones de inflamación gingival, la presencia de cálculos, en este caso supragingivales, pero esto que se ve aquí enorme en la fotografía, cuando uno va a la clínica, hay que ir a buscar situaciones como estas. Fíjense la inflamación gingival de este paciente, con todas las características de una gingivitis marginal crónica. Lo importante es diagnosticarlo en esta etapa donde aún no se ha perdido inserción. Y esto hay enorme cantidad de trabajos, la bibliografía es profusa. Sabemos que generando las condiciones de control de placa, nosotros podemos mantener un paciente a lo largo del tiempo en estado de salud gingivoperiodontal. Hay enorme evidencia científica que demuestra esto, ya sea con cirugía periodontal o sin cirugía periodontal. Fíjense esta revisión sistemática con trabajo de más de 5 años de seguimiento, que concluye que la progresión de la pérdida ósea es limitada a pocos pacientes, que es mucho más frecuente en proximal y en molares, y que en general está asociada, con pobre higiene oral, con baja adhesión al tratamiento, con el hábito de fumar tabaco. Hay, insisto, muchísima bibliografía de lo que quieran con respecto a la enfermedad periodontal. Lo que sí está claro que es importantísimo la detección precoz. Y cuanto más precoz, mejor, porque menos defectos de tejidos blandos y tejidos duros producen, y menos defectos ante la pérdida dentaria luego de la enfermedad periodontal. La otra cosa que me gustaría charlar es esto de defectos de tejidos blandos y duros posteriores a la instalación. Y como dijo el doctor Henry Marsh, que es un neurocirujano inglés muy famoso, dice: ante todo no hagas daño. Y entonces la idea es que si nosotros tenemos que instalar un implante, ese implante lo instalemos de tal forma que no genere ningún defecto de tejido óseo, de tejido blando posterior a su instalación. Y mucho menos defectos que van a ser irreversibles, como en este paciente que estábamos viendo recién. O este paciente, donde se le ha instalado el implante aquí, donde estaba el tejido óseo, con un defecto estético que, bueno, no vale la pena comentar, ya lo están viendo ustedes. Si bien el implante es exitoso, porque reúne las características de un implante de éxito, hay dos características que nos reúnen, y una es el compromiso estético que está generando, y la segunda es generar situaciones de profundidad de sondaje enorme, como esta que está acá, que debe tener 10-12 milímetros, que es esta pared de este defecto óseo que genera esta profundidad periimplantar, esta profundidad de sondaje periimplantar, y que el tratamiento de esto será la remoción. Esta distancia que hay aquí es lo que produce esta profundidad de sondaje periimplantar. Por lo tanto, la idea es no generar estos defectos y no poner el implante donde hay hueso, sino donde debe ir. Recordemos que nuestro objetivo es generar situaciones clínicas con este nivel de salud, lo que implica instalar el implante en la posición 3D correcta. La malposición de los implantes es la principal causa de explantación en implantes no móviles. Situaciones como estas, donde los implantes están en mal posición y el tratamiento va a ser la explantación.
Otra vez, hay muchísima bibliografía que manifiesta que esto que está aquí a la izquierda no es conveniente y no tiene buen pronóstico. El otro punto que me gustaría tocar, insisto, no tenemos tiempo de comentar todos los puntos que estaban ahí previos y posteriores a la instalación de un implante de defectos de tejidos blandos y duros, pero sí me gustaría detenerme en algunos puntos, que es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros ponemos un implante unitario como estos, sabemos, y está descrito en la literatura, que el soporte de la papila se lo da el tejido de inserción de los dientes vecinos. Si ustedes miramos aquí en detalle, aquí falta papila y aquí la papila está presente. Y esta ausencia de papila responde a una pequeña pérdida de inserción que ya tenía esta pieza dentaria, que es lo que vemos aquí en esta radiografía. Esta pequeña pérdida de inserción de esta pieza produce esta pequeña ausencia de la papila. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, como en esta situación, dos implantes próximos? Ahí la situación es diferente, es más compleja, y con los conocimientos que tenemos hoy, sabemos que debemos evitar la instalación de implantes contiguos, porque producen, o es altamente probable que produzcan defectos de tejidos óseos, de tejido óseo y de tejidos blandos de muy difícil solución. Y esto ya está bastante estudiado. Hay un trabajo clásico de Tarnow donde comenta que la altura media de la papila, hablando de la distancia vertical de la cresta ósea hasta la punta de la papila, la altura media de la papila presente fue de 3.4 milímetros. Con un rango de 1 a 7 milímetros, quiere decir que hubo papilas que tenían 1 milímetro de alto y otras papilas que tenían 7 milímetros de alto. Con lo cual habla de la no previsibilidad de la altura de la papila cuando uno tiene dos implantes contiguos. Ramanauskaite, en una revisión sistemática del 2018, enuncian que cuando tenemos un implante entre 2 y 4 milímetros de distancia horizontal, entre el 20 y el 88% de los casos, la mucosa llena la mitad del espacio entre los implantes, o más de la mitad. Esto quiere decir que vamos a tener un 20% de pacientes que no llegan en algunos trabajos, y en otros trabajos vamos a tener un 80% que llegan y un 20% que no llegan. De acuerdo al compromiso estético que tengamos, esto va a ser más o menos complicado en nuestro tratamiento. A su vez, Rocuso en el 2018, en otra revisión sistemática, también enuncia, con respecto a la distancia de la cresta al punto de contacto y la presencia de la papila, que ese punto de contacto protético hasta el nivel óseo interproximal varió entre 2 y 11 milímetros, y que el relleno de la papila fue parcial o completo entre el 56% y el 100% de los casos. Por lo tanto, otra vez habla de la no previsibilidad del tratamiento. Si nosotros juntamos todos los trabajos que hay escritos, yo puse estos 3 como ejemplo para hablar del tema, en todas las revisiones se coincide que no hay investigación suficiente como para poder pronosticar claramente cuál va a ser el comportamiento de la papila entre dos implantes adyacentes. El otro punto en cuestión de los defectos post-instalación de implantes es, como vemos acá en la imagen de este paciente, el problema de la perimplantitis, que es como se definió en el último lógica, que ocurre en los tejidos perimplantarios, con inflamación de la mucosa perimplantar y progresiva pérdida de soporte óseo. Esto de la inflamación y progresiva pérdida de soporte óseo es un detalle muy importante a tener en cuenta para el diagnóstico.
Fíjense, en el año 2007 se hablaba de una prevalencia de perimplantitis del 8%. En el 2015 ya se habla de una prevalencia de perimplantitis del 22%. Esto quiere decir que cada 10 implantes que nosotros coloquemos, es probable que 2 tengan perimplantitis. Y en este punto me gustaría hablar de 2 o 3 conceptos muy simples. Nosotros podemos definir como perimplantitis la pérdida ósea que tiene este implante aquí. Depende de algunas variables. Una de ellas puede ser el tiempo de evolución. ¿Cuánto hace que está esto así? ¿Supura? ¿No supura? ¿Tiene 6 meses? ¿Tiene 6 años? No es la misma situación. No es la misma situación clínica que esto. Son 2 situaciones clínicas diferentes. Sin embargo, podemos definir ambas como perimplantitis de acuerdo a ciertas condiciones, que son las que me gustaría charlar con ustedes. ¿Qué es importante para la clínica? Fíjense, nosotros tenemos 2 implantes aquí. La primera pregunta es, ¿por qué este tiene perimplantitis y este está sano o está en estado de salud? Ese por qué la ciencia todavía no lo ha dilucidado. Y cada vez que sucede esto en la clínica, nosotros nos preguntamos qué pasa con este implante que en el mismo paciente, en la misma zona, con la misma carga, produjo esta perimplantitis y aquí no. Habíamos dicho que en el último trabajo, este que estábamos viendo, de Derks y Thomas, la perimplantitis se manifiesta en un 22% de los implantes. Sin embargo, si uno va a ver en detalle el trabajo, este promedio del 22% tiene un rango del 1% al 47%. Quiere decir que hubo trabajos donde los implantes tenían perimplantitis en el 1% y otros trabajos que presentaban 47% de perimplantitis. Recordemos que cuando se hace una revisión sistemática, se toman los promedios de cada trabajo de investigación, que a su vez son los promedios de los pacientes. Por lo tanto, estamos viendo promedios de promedios, y esto quiere decir que nosotros tenemos que tomar los resultados, si bien son muy valederos, tenemos que tomar los resultados con pinzas y ver cuál va a ser la transferencia clínica de esos resultados a nuestro consultorio. Y entonces me parece importante que tengamos presente que cuando se hacen trabajos de investigación, nosotros tenemos que definir cuál es el caso. Y la definición de caso es importante porque eso es trasladable al consultorio. O sea, si yo tomo, por ejemplo, este trabajo del 2010, define como perimplantitis aquel implante que tuvo más de 5 milímetros de pérdida de inserción. Y en su trabajo, entonces da que la pérdida de inserción por perimplantitis, que los implantes que tuvieron perimplantitis fueron el 1%. Porque tomó como definición de caso la pérdida ósea de más de 5 milímetros. Ahora, si como en este trabajo, en el mismo año, define a la perimplantitis como aquel implante que tiene perimplantitis que ha perdido más de 0.5 milímetros, el resultado es que el 47% de los implantes de su trabajo tiene perimplantitis. ¿Está mal o está bien? Depende de la definición de caso que uno tome. Entonces es importante entender y definir qué quiere decir o cómo definir una situación para que ese implante que mañana tenemos en el consultorio sea considerado como perimplantitis. Y la otra cosa importante es el tiempo de evolución de eso. Una cosa es encontrarnos con un implante que perdió 2 milímetros de inserción y hace 10 años que está con esos 2 milímetros de inserción, y otra cosa es un implante que perdió 4 milímetros de inserción en los últimos 6 meses. Por lo tanto, para saber si un implante está con perimplantitis, también es necesario, además de la pérdida de inserción, si tiene supuración o no, elaborar y tener conocimiento de cuál es el tiempo de evolución de esa patología. El problema con la perimplantitis es que genera situaciones como estas, en la cual
además de tener pérdida ósea, el implante también tiene pérdida ósea los dientes vecinos. Y entonces cuando es el momento del tratamiento, no solo hay que hacer la explantación, sino también va a haber que hacer, para poder regenerar esto, si uno lo desea, también la extracción de la pieza vecina, que además en este caso tenía esta caries. Por lo tanto, el problema no es cuando tenemos implantes y dientes, solo la pérdida ósea del implante, sino la patología que producen las piezas vecinas. Por lo tanto, nuestra actitud frente a los pacientes y a los tratamientos es generar situaciones como esta, en la cual nosotros tratamos de devolver la salud, como en este caso de maxilar superior, en el paciente que está aquí en la diapositiva superior, o bien, como en este caso, normalizar los tejidos en los cuales ya hay retracciones y pérdida de inserción. Sin embargo, hacemos toda la terapia inicial de los pacientes, les enseñamos el control de placa bacteriana y el del biofilm, de tal manera que buscamos, además de devolver la salud, la estética y la función, generar un compromiso de mantenimiento de su salud bucal del paciente a largo plazo. Y otra vez, recordemos que esto tiene que ver con el conocimiento científico del operador y su experiencia clínica. Estas son las dos cosas que nos van a estar atravesando todo el tiempo en el diagnóstico, en el pronóstico y en el plan de tratamiento. Nosotros tenemos claro que los implantes dentales son considerados una alternativa ya estándar debido a su altísima predictibilidad. Pero debido a las constantes complicaciones biológicas, cada vez se ven más, se está provocando un cambio en la decisión de salvar estos dientes con un pronóstico cuestionable y que muchas veces se decide hacer su extracción y colocar un implante porque, nada, la predictibilidad que tienen es fantástica. Sin embargo, hay complicaciones biológicas cada vez más manifiestas, de difícil solución, que hace que tengamos que rever esta decisión clínica de salvar dientes o hacer extracciones. Y nosotros en general en la maestría y en el consultorio y en el grupo de investigación que tenemos en la facultad, cuando tenemos que pensar un tratamiento nos hacemos 2 o 3 preguntas. Una es, ¿qué pasa cuando las cosas buscadas en ese tratamiento no pasan? Porque a veces uno decide hacer algo, dice, bueno, le voy a poner estos 3 implantes y van a funcionar bien. ¿Y qué pasa si no funcionan bien? Cuando pasan las cosas y no pasan. Cuando esas cosas buscadas no pasan. La otra pregunta que nos hacemos es qué pasa cuando las cosas no buscadas pasan. Cuando uno define un tratamiento pensando en un pronóstico y sale otra cosa. Y entonces en función de estas 2 preguntas siempre tratamos de pensar cuando esto sucede, cuando las cosas no buscadas pasan y cuando las buscadas no pasan, ¿cuál es nuestra vía de escape? ¿Cuál va a ser la solución en el caso que tengamos algunos de esos 2 problemas? Y esto muchísimas veces nos define el diagnóstico. Y nos define, no el diagnóstico, nos define el plan de tratamiento. A mí me pasa muchas veces que cuando veo disertantes que muestran todas cosas muy bonitas y éxito, y éxito, y éxito, yo me pregunto, ¿nunca le sale mal esto que está haciendo? O la técnica es fantástica y realmente nunca sale mal, o es que las cosas que salen mal no se muestran. Y a mí siempre me preocupa cuando hacemos un tratamiento es saber cuál es el porcentaje de fallo que tiene ese tratamiento. Porque si sale bien es fantástico. Ahora, ¿qué pasa cuando sale mal? ¿Cuál va a ser la vía de elección de otro tratamiento que tengo? Me gustaría, para terminar,
Eh, Recordar esta frase del neurocirujano inglés que hablamos antes, Henry Marsh, donde dice que es preciso 3 meses para aprender a realizar una cirugía, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no debo hacerla, que esto es lo más difícil. Siempre el posible error está en la decisión, en el método de decisión y en qué decidir. Esto es lo más difícil. Yo les quiero agradecer la presencia y espero haber podido ayudarlos a pensar sobre este tema en este rato que estuvimos charlando. Le dejo allí el correo electrónico mío y nada, a su disposición para disipar las dudas que les haga falta. No duden en escribirme y si no, pasar por la maestría en implantología que damos una vez por mes en la Universidad del Salvador, Asociación Odontológica Argentina, y nada, los esperamos en el momento que deseen. Hasta luego. Doctor Aguilar, excelente presentación, felicitaciones y muchas gracias por este tiempo dedicado a este ciclo de conferencias virtuales. Realmente es un honor haberlo tenido en este ciclo. A ustedes les decimos gracias por participar, gracias por acompañarnos cada semana y los invitamos a que sigan acompañándonos en este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias.